Donald Trump fue a hacer campaña en Detroit, Michigan, que es la cuna del automóvil en Estados Unidos. Y lo hizo para culpar a México y a los migrantes. Donald Trump celebra sus 100 días de mandato. ¿Y qué dice en su discurso? Pues le echa la culpa a México. A lo que no le sale bien a Estados Unidos, le echa la culpa a México. Donald Trump sigue en su línea. México es clave en la estrategia política de Donald Trump. Le tira toda la culpa a México y ya está. Y se lava las manos. Vamos a ver sus declaraciones. Outside, when they say, "Oh, sir, we want to send you a lot of cars," I said, "We really don't want your cars. We really don't want. We want to make our own cars." That includes Canada. That includes Mexico, who have taken a tremendous amount of our business. Canada's taken off a tremendous, like 10, 12%. Mexico is 32%. They took 32% of our car production. We don't want them to have that. We want that. Why are we giving it to them? Why are we subsidizing Canada 200? ¿No quieres darle el qué? Necesitas a México y a Canadá. Por eso firmaste un tratado del TMEC. Es lo que querías, Donald Trump, para el bien de tu país. $100 billion a year. Why are we subsidizing Mexico for $300 billion a year? There's no reason for it. Ya está distorsionando todo. Dice subsidiar a México. ¿Subsidiar de qué? Dice subsidio porque suena más alarmante, suena más como un robo, pero no es más que un déficit comercial. Es la diferencia entre lo que Estados Unidos importa de México y lo que exporta a México. Estados Unidos compra más productos mexicanos de lo que los mexicanos compran de Estados Unidos. Entonces hay un déficit a favor de México. Sí. Pero claro, Donald Trump no lo quiere decir así. Esto es simplemente comercio internacional. Lo que pretende Donald Trump es mostrar a México como beneficiario injusto del comercio bilateral. Eso es lo que quiere. Donald Trump debería dejar de llorar de esta manera. El TMEC se hizo para beneficiarse mutuamente. Pero claro, es contradictorio estar echándole a México la culpa de todo y mantener un tratado que te tienes que tragar, porque eso perjudicaría a Estados Unidos. México tiene mucha experiencia en la manufactura del sector automotriz, tiene grandes profesionales y los costos en producción son más bajos. Estados Unidos necesita de México y México necesita de Estados Unidos para exportar. ¿Dónde está el problema? Y Donald Trump está queriendo poner aranceles para intentar que las empresas de origen estadounidense dejen de fabricar en México y vuelvan a su país de origen. Pero con esto está escupiendo el aire y solo consigue que le caiga en la cara. Donald Trump está acusando a México de robar la industria automotriz. Y lo único que está haciendo México es lo que haría cualquier país, aprovechar todo su potencial. Ahora voy a reaccionar a un vídeo de Armando Guzmán, que me gustaría que vieran conmigo. Él es un periodista corresponsal con muchos años de trayectoria, conocido principalmente por cubrir temas de política entre Estados Unidos y México, en sus relaciones bilaterales. Pero bueno, eso seguro que la mayoría de ustedes ya lo saben. Vamos a escucharlo. Acaba de anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los aranceles automotrices no van a aplicar totalmente para los autos fabricados y armados en México y Canadá. Resulta que las piezas fabricadas en nuestro país bajo el auspicio del tratado comercial no van a ser gravadas. Tampoco se van a aplicar tarifas del 25% sumada a los aranceles al acero y al aluminio. Sin embargo, Donald Trump, cuando dijo esto, también de una vez dio el coscorrón. Dice que Estados Unidos no quiere o no quería los autos de México y Canadá porque ambos países se llevan un negocio que siempre ha estado en los Estados Unidos. Por cierto, esta tarde el presidente de Estados Unidos celebra con un mitin en Detroit, un mega mitin, los 100 primeros días de su segundo mandato. Dice que la migración irregular se ha reducido en un 99%. El número de cruces ilegales en Estados Unidos ha caído drásticamente, el 99.999%. En estos 100 días solo 3 personas entraron. Los demócratas... Solo 3 personas entraron. ¿Eso qué? ¿Se lo acaba de inventar o lo ha improvisado, no? Porque... Pues vale, pues solo 3 personas han entrado. Los ha contado él a dedo. Uno por allí, otro para allá y otro por el medio. Prometieron invasión y migración masiva. Nosotros estamos ejecutando una deportación masiva y está ocurriendo muy rápido. Son las 8 de la noche con 2 minutos en Washington, la capital de los Estados Unidos. Allá se encuentra mi compañero, reportero, corresponsal, periodista de larga trayectoria, Armando Guzmán. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas noches para ti. Y bueno, Pepe, buenas noches. Me da mucho gusto estar contigo, como siempre. Te voy a decir, lo que está diciendo el presidente es importante en términos a lo que su agenda tiene. Y esa agenda, no hay que olvidarnos, es sacar a las armadoras de nuestro país.
sacarlas totalmente y traerlas a los Estados Unidos. Tanto es así que no solamente no va a taxar 2 veces a los automóviles que tengan partes hechas en Norteamérica, y cuando hablamos de Norteamérica, hablamos de Canadá, de Estados Unidos y de México. Cuando haya automóviles con el suficiente número de partes armadas y de origen en esos 3 países, pues no van a pagar el impuesto. Tampoco van a pagar el sobreexceso, que sería el del aluminio y el acero, como tú acabas de informar. Ahora, la cuestión es esta. La cuestión es que Stellantis, General Motors y Ford, los tres le están aplaudiendo y le están diciendo que hace un gran trabajo y que con todo esto ellos están seguros que más adelante van a ir haciendo más y más de los automóviles dentro de los Estados Unidos. Nos quedan 3 años todavía, 3 años y medio con Donald Trump. Y Donald Trump puede hacer mucho daño durante ese tiempo. Lo que él quiere hacer es, como te digo, sacarnos y quitarnos esa industria de automotriz de nuestro país y traérsela para acá. ¿Qué va a pasar con los 2 millones de mexicanos que están empleados por esta industria? Bueno, eso nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar la semana próxima, por ejemplo, cuando empiecen a hacerse los impuestos y a hacerse efectivos los impuestos en las autopartes que se hacen en México y en Canadá? ¿Cómo va a afectar todo esto? Eso no nos lo dice Donald Trump. Y como tú dices, él es muy bueno para irse a Michigan a hacer un discurso de campaña y echarle la culpa a alguien más, como si durante los pasados 4 meses él no hubiera estado a cargo del gobierno de los Estados Unidos. Él ha sido el que está ahí. Entonces, es cierto que hay algún tipo de avances. Ayer te decía, por ejemplo, lo de la gasolina, y un montón de gente de California se puso muy enojada a reclamarme que la gasolina no había bajado. Es cierto, la gasolina en California no ha bajado por los impuestos locales que tiene California y por los impuestos locales que le ponen para purificar el aire. Entonces, este es un asunto de ellos, no es un asunto del gobierno federal. En cuanto a la gasolina, las cosas han bajado. En cuanto a la inmigración ilegal, también han bajado. Pero Trump dice que es por él. No, lo que pasa es que México lo ha ayudado a detener todo esto y le ha hecho el favor. Por supuesto. Pero eso Donald Trump no lo dice. Fíjense cómo ataca siempre a México echándole la culpa de todo, y en lo que México ha colaborado no dicen nada. Donald Trump siempre busca atacar a México. De vez en cuando te da alguna pincelada, como por ejemplo que Claudia Sheinbaum, que la respeta mucho y yo lo creo, pero luego no deja de lanzar odio hacia los mexicanos. Luego no deja de meterse con México y a culparle de todo. Pero a ver, usted, Donald Trump, es el presidente. Asuma algo de responsabilidad, por favor. En México existen 2 millones de empleos en el sector automotriz. Esperemos que esto no afecte. Veremos cuáles son las próximas estrategias del gobierno mexicano y a ver qué se puede hacer. Al final, Donald Trump está revolucionando todo. Muchos grandes inversionistas y también pequeños inversionistas, como puede ser nuestro amigo o nuestro vecino que tiene una pequeña inversión en fondos indexados o en ciertas compañías de Estados Unidos, que están perdiendo dinero, el pequeño inversor y el grande, porque todos se están volviendo loco. Entonces, veremos en qué acaba todo esto. México lo ha ayudado a detener todo esto y le ha hecho el favor, a cambio de que no nos vaya a hacer daño en esa industria automotriz y no nos vaya a poner más impuestos y más aranceles en todo lo que vendemos en México, en Estados Unidos. Ahora, todo esto va a tener una consecuencia adicional. Trump dice que, y se lo dijo a las 3 armadoras, que entre más vayan haciendo de los automóviles dentro de Estados Unidos, más él les va a regresar parte del impuesto. Les va a regresar el 15% del 25% que pagan y después el año siguiente el 10%. Pero considera una cosa, Pepe, estamos en mayo o casi en mayo. Y en mayo es cuando existen todas estas ferias de automóviles o de exhibiciones de automóviles nuevos en Estados Unidos. Es cuando las armadoras se ponen a exhibir sus automóviles en ciudades a través de todo el país. Y lo hacen porque en mayo empiezan a salir los modelos del año próximo. Entonces la semana que entra estaremos viendo ya los modelos del 2026. Pero cuando tú escuchas lo que dice la gente que está asistiendo a estas ferias del automóvil, cuando tú escuchas lo que dicen los concesionarios, cuando tú escuchas lo que dicen los vendedores, todos ellos están extremadamente preocupados porque todo esto va a tener un impacto directo en los clientes, en los precios y en la forma en la que se van a vender estos automóviles. Entonces, en teoría, funciona muy bonito para Donald Trump el hecho de que todo esto vaya a terminar con que las armadoras levanten sus plantas
y como si fueran las carpas de un circo, se las lleven al otro pueblo. Cuando tú estás viendo lo que estamos viendo en este momento en la televisión, en esas armadoras, imagínate lo que se necesita para transformar todo esto y para llevárselos de ahí a México. Las armadoras tienen que determinar primero si hacer toda esta operación va a ser más conveniente financieramente para ellas que pagar el 25%. ¿Y cómo se va a pagar el 25%? Los vendedores de automóviles y las distribuidoras están pensando que los trucos van a estar en el tipo de financiamiento que se le dé a los clientes, al menos en el caso de los Estados Unidos. Pero eso es lo que está pasando en este momento y como te digo, vamos a ver qué es lo que ocurre la semana que entra con las autopartes, pero en cuanto a los automóviles y en cuanto a las fábricas, a las factorías en sí, no es nada buena noticia para nosotros que nos estén diciendo que nos van a quitar eso que él dice que México se robó. Él sigue acusando a México de haberse robado el 39% de la industria automotriz. Ojalá y eso fuera cierto. No es cierto, pero lo que va a ocurrir después es para lo que todos debemos irnos preparando en caso de que en realidad estas empresas empiecen a determinar que es más conveniente para ellas regresarse y fabricar esos automóviles en Estados Unidos. Un punto más. A ver, sinceramente, yo veo muy complicado que las empresas se vayan en masa a Estados Unidos. Por mucho que Donald Trump le quiera devolver impuestos a años vista, o al siguiente año, o a los siguientes 2 años, aún así no les sale rentable. Luego están los sueldos de los trabajadores, de los ingenieros. A mí no me cuadran las cuentas para, en principio, preocuparse mucho. Todas estas factorías se salieron de Michigan, no porque no les gustara el hielo y los inviernos largos de Michigan, se salieron de ahí porque los sindicatos de trabajadores automovilistas no pudieron ya reducir el alto costo que representaba no solamente los altos salarios, sino muchos de los retiros, de las jubilaciones, de los cuidados médicos, de los cuidados por accidentes, etcétera. Todo esto hacía extremadamente caros los automóviles y eso fue porque las armadoras empezaron a buscar mercados e industrias y lugares alternos y por eso es que se fueron a México. Si es que ahora mismo lo estoy diciendo. En México es mucho más económico producir por estos temas que he comentado, los sueldos altos, las jubilaciones, el seguro médico, los sindicatos. Como a Donald Trump no ha podido hacer lo que le ha dado la gana con los aranceles por el tratado del TEMEC, pues está buscando otras vías y está metiendo cizaña a México y esa es su estrategia. Y está metiendo cizaña a México y diciéndole a las empresas que lo que paguen de impuestos, pues de ahí va a devolver. Dice. Hay una cosa muy importante. Él se fue a Michigan. Si tú te acuerdas, Pepe, Michigan fue el último lugar en el que él hizo campaña antes de la elección. El día de la elección él estaba en Michigan, no estaba en otro lado. Y lo que estaba haciendo era acusando a México de haberse robado la industria automotriz y prometerle a la gente de Michigan que otra vez van a tener a los automóviles, la industria va a regresar como regresaba antes. Donald Trump nunca les ha dicho que la mayoría de los armadores hoy hacen este tipo de automóviles en Estados Unidos con robots. Ya no contratan a la gente de la misma forma. Otra cosa, el precio promedio de un automóvil en Estados Unidos, y es promedio, hay muchos muy caros y hay muchos más baratos, es de $47,200. A esos 47,200 no les puedes aumentar el 25% porque se salen totalmente del mercado. Y hay que acordarnos que dentro de Estados Unidos hay vehículos japoneses, coreanos, alemanes que están siendo armados ya. Y la gente en Estados Unidos se ha estado aguantando y hay algo que ha estado ocurriendo que yo no había visto en mucho tiempo. Mucha de la gente en Estados Unidos, Pepe, se está aguantando 10 y 12 años con el mismo automóvil, que es algo completamente inusual para este país, en el que la gente generalmente pasaba 2 o 3 años con un automóvil y lo cambiaba por otro. Entonces, la cuestión de los costos es importante. Tú mismo lo has señalado muchísimas veces. Lo que va a costar producir más en Estados Unidos va a hacer pensar a mucha gente en las alternativas que están tomando. Y mientras, Donald Trump va a seguir con estas campañas en las que él sigue diciendo que es el más popular, que ya los precios están muy bien, que la economía está bullante, que la gente está feliz con él. Y las encuestas muestran todo lo contrario.
Gracias, Armando. Es que es así. Donald Trump no hace más que soltar chorradas, buscar el aplauso fácil, y mientras Estados Unidos sigue decayendo, sigue llenándose de ratas, sigue llenándose de gente en la calle, siempre ha tenido mucha, pero ahora más. Mucha gente consume ciertas sustancias porque no consiguen tener la vida que desean y acaban muy mal. Con el tema de los aranceles ha hecho que grandes inversores se pongan en contra de él. Y la realidad es que Estados Unidos va de mal en peor. Amigos, espero que les haya gustado este contenido. Si es así, una suscripción, que eso me ayudaría muchísimo. También pueden darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y también pueden seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas. Yo me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!